Zambrano, Rezabala, nuestro pastor Francisco Báez Bone, el pastor Carlos Fernando Hoyos. Dice, yo no me pierdo ni un programa, peor que es compatriota mío. Aleluya, bendito sea el Señor. Ya tenemos en línea, ahora sí ya lo tenemos a mi pastor, directamente desde Colombia. Muy buenas tardes, mi querido ministro. Dios me lo bendiga grandemente y gracias al Señor Jesucristo por haberme permitido estar en cámara con usted, pastor Abadías Golo, de Cerrito del Valle, distrito 25. Muchísimas gracias, mi querido ministro. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a lo que vamos, como dice en Colombia. Vamos a lo que vamos. Vamos primeramente a orar. Usted va a hacer la oración, mi hermano, y después continúa con ese bonito tema. Con ese bonito tema doctrinal, mi hermano, ¿por qué tengo que ser bautizado? Porque muchas veces, cuando nosotros salimos a evangelizar, siempre dicen, no, yo ya soy bautizado, no tengo por qué bautizarme. Pero ahora vamos a verlo a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. ¿Cuál es ese bautismo? Porque hay uno solo, una fe, un bautismo y un Señor. Eso es lo que dice la palabra. Eso está en el libro de Efesios. Entonces, mi hermano, muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga y lo use grandemente, ministro. Hermano Fulter, es un placer estar con usted en esta mañana preciosa en el nombre de Jesús. Saludarle a usted y a todos los amigos y hermanos que nos ven y nos oyen en cualquier parte del mundo. Me es un gusto poderme presentar en esta hora. Mi nombre es Abadías Golú, pastor de la Iglesia Pentecostal Unidad Colombia. Trabajo en el Cerrito Valle, es una iglesia que pertenece al distrito número 25 por la gracia de Dios. Agradezco a Dios, a ustedes por la invitación y buena mano, vamos a orar y de esta manera entramos al tema de la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por darnos el honor de estar delante de tu presencia. Señor, bendícenos direccionando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que al entrar a exponer tu palabra, tu gracia, abunde sobre nosotros. E ilumine, Señor Jesús, en esta hora, a cada persona que escucha este mensaje de tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, tengo aquí la Biblia, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46 y verso 47. Vamos a leer allí la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 46 y 47. Capítulo 24, verso 46 y 47. Dice, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La pregunta que en esta mañana vamos a desarrollar, aunque es una de las tantas preguntas, pero vamos a iniciar con ella. ¿Por qué debo ser bautizado? ¿Por qué debo ser bautizado? Según la Biblia, la palabra del Señor, tenemos aquí las razones por las cuales debemos ser bautizados. Y el Señor lo dejó claro en su palabra. El evangelista Lucas habla del gran mandamiento o la gran comisión, de igual que Marcos, Mateo y el mismo Juan se refieren a esta gran comisión o a este gran mandamiento que dejó el Señor Jesucristo y entregó en manos de los discípulos, que eran los que estaban con él en ese momento. Y dice el texto que Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario. Porque ellos estaban anonadados, iban de camino a Emaú, los hombres,
Hay un personaje que se les coloca al lado, comienza a caminar con ellos, no saben quién es, e ignoran totalmente de quién se trata, pero les hace una pregunta: ¿de qué platican? ¿O qué es lo que ustedes platican? Y ellos dijeron: eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén. Le contaron la historia, lo que había pasado. Jesús Nazareno, varón aprobado. Nosotros esperábamos, creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero bueno, hoy ya es el tercer día, no sabemos qué pasó. El Señor sigue con ellos. La historia es bonita, fascinante. Los lectores de la Biblia la conocemos, solamente quiero en este momento como tratar de recordarla un poquito. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús llegaron a cierto lugar, hizo que seguía de largo, y ellos le dicen: quédate con nosotros porque se hace tarde. Dice que en ese momento se sentaron a la mesa y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y con el entendimiento abierto les explica lo que había pasado, las razones por las cuales había ido al Calvario, había muerto, había sido sepultado, pero que ya no estaba muerto, que ahora estaba vivo. Y luego le dice, y le digo: así está escrito. O sea, que era una profecía, algo que debía de cumplirse. Y fue necesario, tenía que cumplirse, que el Cristo padeciese, pero resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es bien importante tener en cuenta lo que dijo Jesús. Primero, que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que se va a predicar en su nombre? El arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene muchos derivados, muchos significados, pero uno de ellos significa volverse, regresar, volverse a Dios. Arrepentimiento significa cambio. En otras palabras, prediquen a la gente que cambien, que se vuelvan a Dios, que le han dado la espalda y necesitan volverse al Señor. Que cambien de vida, cambien de actitud, cambien manera de pensar. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentimiento y perdón de pecado. La esencia de este evangelio está precisamente en el nombre de Jesucristo. Se ha de predicar en el nombre de Jesús. Los resultados de la predicación del evangelio dependen de en qué nombre lo hagas, en qué nombre lo predicas. Porque el evangelio tiene su componente, y el mandamiento de Jesús es que se ha de predicar en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecado. O sea, hay que predicar el arrepentimiento en el nombre de Jesús, y hay que predicar el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Así que vuelvo y digo, la esencia del evangelio está en el nombre que se predica. Usted puede hablar muy bonito de la Biblia, pero si no lo haces en el nombre de Jesucristo, si no le presentas el nombre de Jesucristo a quien oye la palabra, no tendrá los efectos propios del evangelio, porque para que pueda tener los efectos propios del evangelio ha de ser en el nombre de Jesús. De modo que los apóstoles recibieron el mandato del Señor y no podían hacer otra cosa. Hacer otra cosa sería incumplir el mandamiento de Jesús. Marcos dice que Jesús le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que la salvación del ser humano está ligada a la predicación del evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Eso está claro en la palabra de Dios y no lo podemos negar, no lo podemos desconocer. Nadie que lea la Biblia tendrá que desconocer esto,
Porque si desconoce esto, está desconociendo que la Biblia es la palabra del Señor. Jesús les había dicho, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y alguna vez el Señor interrogó al apóstol Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y la Biblia dice que el Señor le preguntó por segunda vez acerca si lo amaba. ¿Me amas más que a esto? Y Pedro dijo, Señor, te amo. Y terminó la tercera vez y dijo, bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Porque hay que amar al Señor. Primero con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma. Ese es el primer mandamiento. Amar al Señor con todo. Y cuando amamos al Señor, podemos amar al prójimo. Y cuando uno ama al prójimo, necesita decirle la verdad, explicarle la verdad, hablarle la verdad. Así que Pedro le había dicho al Señor, le había declarado al Señor que él lo amaba. Y la gran comisión es el mandamiento de Jesús, no es el mandamiento de los hombres, es el mandamiento de Jesús. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera. ¿Y quién puede negar el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo en el Calvario? Nadie lo puede negar. Eso fue un hecho real. Pero dice la Biblia que resucitase de los muertos. Es un testimonio público, claro. El mundo entero sabe que Jesús resucitó de los muertos. Así que con esa base, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Por eso, mis amigos, cuando entramos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el desarrollo ministerial de la vida de los apóstoles, ya en los hechos, el ministerio de los apóstoles, a quien Jesús le había encomendado la predicación del evangelio en su nombre y el perdón de los pecados, que había que predicarse el evangelio, el arrepentimiento en el nombre de Jesús y el perdón de los pecados. Pedro predica su primer sermón, Hechos capítulo 2. Después de la venida del Espíritu Santo, el estruendo que causó, la conmoción de la gente que estaba allí. ¿Qué quiere decir esto? Unos decían, parece que están ebrios, están llenos de mosto. Y Pedro se levanta para decirles, no es ni lo uno ni lo otro, es lo dicho por el Señor. Él ya dijo, es una profecía que el profeta Joel había anunciado. Dios a través del profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí está el cumplimiento de la palabra. Y Pedro sigue explicándoles en Hechos capítulo 2 esa historia. No me voy a detener mucho allí. Pero el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces el apóstol Pedro, a quien Jesús le había preguntado que si lo amaba, quien había formado parte de aquellos a quien el Señor les había dicho, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y quien había recibido el mandamiento de ir, de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre, comenzando desde Jerusalén. Ahí estaba Pedro ese día, precisamente, y le preguntan, ¿qué haremos? Los que habían matado a Jesús, Pedro, al que ustedes crucificaron, ahora es el Señor. Ahora es el Cristo, es el enviado, es el Mesías. Ese era, ustedes lo mataron. Y entonces dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. El mensaje que Jesús le había mandado a predicar. Prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Pedro estaba en la escena, en el momento, en el punto indicado que Jesús les había dicho. Tenía que expresar que era lo que Jesús les había encomendado. Y entonces Pedro les dice, arrepentíos.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está entonces la primera predicación, el primer cumplimiento del mandamiento. Jesús les había mandado a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Ahora Pedro dice, arrepiéntase, bautícese cada uno de ustedes, de vosotros, cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Mi amigo y mi hermano, esto no lo podemos sacar de la Biblia. Esto no lo podemos desconocer. Es el mandamiento de Jesús y Jesús cumple su palabra. Los cielos y la tierra que existen ahora dejarán de existir, pero su palabra permanece para siempre. ¿Y saben qué más dijo el apóstol Pedro? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y me gusta esto. Y con otras muchas palabras les testificaba diciendo, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Según la Biblia, solo los que se bautizan en el nombre de Jesucristo formarán parte de la iglesia. Porque dice la Biblia que se bautizaban, aquel día se bautizaron y el Señor añadía a la iglesia. Cuando una persona cumple el mandamiento, se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, se hace parte, es añadida a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es un cuerpo santo porque la cabeza es santa. Y él dijo, sean santos, sed santos porque yo soy santo. Solo los que se bautizan en el nombre de Jesucristo forman parte de esta iglesia que es la iglesia del Señor. No es la iglesia de fulano o perengano, no, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene un nombre propio. La iglesia tiene un dueño. El dueño se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo que es Dios manifestado en carne, el cual es Dios bendito por los siglos, fue el que mandó que se predicase en su nombre. Repito, la esencia del evangelio está en el nombre que predicamos. La esencia de este evangelio está en el nombre. Por eso Pedro o el apóstol Juan escribe en una de sus cartas, el capítulo 2, verso 12, y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amigo que me escucha en esta mañana y hermano, cada persona que me escucha, los pecados solo son perdonados cuando se invoca el nombre de Jesucristo. ¿Por qué debo ser bautizado entonces? Claro, porque si yo no me bautizo en el nombre de Jesucristo, mis pecados no han sido perdonados. A mí me gusta poner ilustraciones porque algunos dicen, sí, pero la sangre de Jesucristo me ha limpiado. Sí, pero puedes estar limpio, pero no puedes estar perdonado. Porque una cosa es que te hayas limpiado. Además, la sangre de Cristo se aplica a la vida de la persona en el momento que se le invoca el nombre de Jesús. Así que en el momento que se le invoca el nombre de Jesús a una persona en el bautismo, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y sus pecados son perdonados por su nombre. La otra pregunta que sería importante, ¿cómo debe ser el bautismo bíblico? ¿Cómo debe ser el bautismo bíblico? Vamos a mirar algunos pasajes. Todos y cada uno de los primeros cristianos se bautizaron en el nombre
del Señor Jesucristo. Cada uno de los primeros cristianos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. No encuentra usted un registro bíblico que alguien se haya bautizado de otra manera. Bueno, ya lo leímos en Hechos 2, capítulo 38. Ahí está el primer registro donde los primeros judíos precisamente se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Pero en Hechos capítulo 8 ya no eran judíos, sino samaritanos. Hay un avivamiento en Samaria, hay un hombre que está predicando la palabra. El poder de Dios se está derramando, se está moviendo. Los samaritanos han entendido la palabra, se están convirtiendo al evangelio. Y el verso 14 del capítulo 8 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amigo, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo lo sacamos de la Biblia? ¿Cómo le mostramos otro camino para la salvación si no hay otro camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo, el que murió, resucitó de los muertos y ahora vive por los siglos, y mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ya tenemos dos testigos, los primeros judíos aquí en Samaria. Vamos a mirar los gentiles, Hechos capítulo 10 y el verso 43 nos habla desde antes acerca de la vida de un hombre llamado Cornelio. Solamente le voy a mencionar así: era piadoso, era temeroso de Dios, daba limosna al pueblo, oraba siempre a Dios, pero no era salvo. Porque que para ser salvo no hay que hacer obras. No. Primero hay que ser salvo y después las obras. La salvación no se alcanza ni se obtiene por las obras. Nadie será salvo por las obras, pero los salvos hacemos obra. Esa es otra cosa. Las obras nos salvan, pero los salvos hacemos obra. Cornelio era un hombre que hacía obras, pero no era salvo. Pero un día recibió una visión, un llamado, un ángel del Señor, y apareció en sueño y le dijo: Cornelio, envía a Jope, porque tus oraciones y tu limosna han subido para memoria. Envía a Jope y haz venir a uno que se llama Pedro. Este posa en la casa de cierto hombre Simón, curtidor. Esa es la dirección que te doy. Hazlo venir. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y para no quedarme allí en el verso 43 del libro de los Hechos, capítulo 10, Pedro llega a la casa de Cornelio, los encuentra reunidos. Pedro entiende que Dios no hace excepción de personas. Y entonces en el verso 43 les comienza a hablar de Jesucristo. Y dice: de este dan testimonio todos los profetas. Y todos han dicho que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, no solamente los apóstoles, los profetas, porque los apóstoles dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero los profetas, dice Pablo, que los profetas dan testimonio que todos los que en él, en Jesús, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y entonces dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí hay algo extraño. Oyeron la palabra,
recibieron el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los de Cornelio, los de la casa de Cornelio, porque hay gente piadosa que ha oído la palabra y han recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Estos no eran bautizados, pero ahora dice el verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué importante es esto entonces. ¿Por qué debo ser bautizado? ¿Y cómo debe ser el bautismo? Debo de bautizarme porque el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Por qué debe ser cómo debe ser el bautismo? El bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos registros bíblicos y podríamos pasarnos aquí la mañana y es posible el día hablar de esta palabra tan grande y tan maravillosa de lo que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero le voy a terminar con esto. Hechos capítulo 19. Dice que el apóstol Pablo, dice el verso 1, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, me llama la atención esto, ciertos discípulos, o sea que predicaban, hablaban la palabra de Dios, claro que sí, pero no lo hacían en el nombre de Jesucristo. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo a la verdad le bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Aún y encorvado soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que Juan estaba diciendo que el que venía detrás de él era más poderoso que él. Y estos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Entonces Pablo dice esto. Cuando oyeron esto, o sea, esto que Juan señalaba al Cristo que vendría después de él, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, que había que creer en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Oh, qué elegancia, qué maravilla la palabra del Señor, el mandamiento de Jesús. Este mandamiento es explícito, este mandamiento es concreto, no hay que darle vuelta. Si algo está interesado Jesucristo es en la salvación de los hombres, por eso murió. Por eso se hizo crucificar, por eso lo sepultaron, pero también por eso resucitó, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amigos, hay que vivir para Cristo. Vivir para Cristo implica arrepentirme, convertirme al Evangelio, entregarle mi vida a Jesús para que Él me cambie, para que Él me haga una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando yo me arrepiento y me bautizo en el nombre de Jesucristo, para el perdón de mis pecados, el cielo se abre y mi nombre queda inscrito en el libro de la vida. No se gocen, dijo Jesús, porque predican y los demonios se sujetan. No, tranquilo, gócesen, porque el nombre de ustedes está inscrito en el libro de la vida. La iglesia primitiva dejó el legado del bautismo como práctica cristiana. Ninguno de los primeros cristianos se bautizaron de otra manera. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Sus enseñanzas y maneras de hacerlo se convierten en directrices que deben mantener en todo tiempo.
porque todos aquellos que digan profesar la verdad del evangelio han de pasar por aquí, han de creer esta palabra. Pablo, para predicar, primero tuvo que ser bautizado. ¿Por qué te detiene? Ahora pues, ¿por qué te detiene? Le dijeron a Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Solo en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Por favor, vamos a dejar hasta aquí en esta mañana y esperamos que el Señor le haya iluminado, lo haya bendecido a usted de revelación en esta mañana, para que no siga claudicando entre dos pensamientos y tome la mejor decisión. Porque no se trata de ser religioso, se trata de ser cristiano, se trata de convertirse al evangelio para ser salvo. Usted necesita ser salvo. Y el único que salva se llama Jesucristo a través de la predicación del evangelio que se ha de predicar en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amigo, comenzó en Jerusalén y este mensaje es para el mundo entero. No sé dónde me escucha usted, pero allí donde me escucha, por favor, yo quiero invitarle que incline su cabeza. Si quiere reconciliar, si quiere entregarle esta mañana en Colombia, de pronto para usted ya es de noche o ya es por la tarde en otro país, depende de donde me escuche. Pero allí donde está, Dios está allí contigo, porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Él lo llena todo. Yo voy a invocar a Jesús para que te bendiga. Recíbelo como su Salvador. Padre eterno, te doy gracias. Bendice en esta mañana a las personas que han oído tu palabra. Señor, llénalos de confianza, de seguridad, oh Dios. Dales la fe que necesitan para creer. Permítales despojarse del capricho, del egoísmo, Señor, y sobre todo de los conceptos humanos. Y echen mano de tu palabra, hoy que es día de salvación. Amigo y hermano, que Dios le bendiga. Ha sido un placer, hermano Bulto. Dios le bendiga. Amén, ministro, amén. No se me vaya de ahí porque aquí es que comienza lo bueno, mi hermano. Aquí es cuando comienza lo bueno, porque hay muchas preguntas, mi hermano, que están haciendo sobre este tema tan importante. Mire, yo quiero agradecer, por aquí se une otro canal de YouTube que está retransmitiendo esta señal. Se trata de nuestro amigo, de nuestro hermano y amigo Cerrato. Me dice, hermano Fulton, ¿usted me puede dejar transmitir este programa? Le digo, lo que queremos es de que este evangelio se extienda a todo el mundo. Esa es la comisión que Dios nos dejó y es una misión que tenemos que hacerla todos los que hemos aceptado el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermano Cerrato, usted como apologista, como defensor de ese nombre que es sobre todo nombre, ahí hay muchas predicaciones de distintos pastores del mundo, puede aprovecharlas para este programa. Hoy estamos con el pastor Abadías Gulo, él es de Cerrito del Valle, Distrito 25. Como él se presentó al inicio, él pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Mi hermano, como le decía, hay preguntas sobre este tema que ha causado mucho problema desde aproximadamente 2000 años, porque desde allí viene este problema. Y yo quisiera que usted, ya que ha comenzado a hablar sobre el bautismo, hablara propiamente cómo se debe realizar este bautismo. Porque muchos hablan, no, el bautismo es tirarle un poco de agua y ya está, y se acabó, y ya estoy bautizado. Entonces yo quisiera, mi hermano, que usted, a través de la palabra, nos diga cómo es el bautismo, porque en verdad, cuando uno se acerca a predicar este evangelio de salvación, a mí me ha tocado, yo siempre estoy con mi pastor Joaquín Chamba, que él es el pastor aquí en la congregación de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, siempre nos manifiestan esto, no, yo ya soy bautizado y no tengo por qué bautizarme. Entonces, aprovechando esta oportunidad, ya que usted ha tocado este tema, yo quisiera que me diga cómo es el bautismo, mi querido ministro. Hermano, vamos a tomar como punto de referencia la Biblia. La Biblia es el código, es el manual y es la palabra del Señor, y siempre tratamos de basar nuestras enseñanzas en la palabra de Dios.
Tengo en Lucas capítulo número 3, San Mateo capítulo 3, el verso número 13. Dice, entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Tenga en cuenta esa palabra. Subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No dice la Biblia que Jesús salió del agua. Una cosa es salir del agua y otra cosa es subir del agua. Quiere decir que Jesús fue sumergido. Fue sumergido por Juan el Bautista. Estaban en el Jordán. Había bastante agua. Además que la palabra bautismo significa empapar, o sea, sumergir. Entonces la persona que ha de ser bautizada hay que sumergirlo, no rociarle agua de pronto con una vasija o una coca, como le quieran llamar, en la cabeza o en alguna parte del cuerpo, porque Jesús nos da el ejemplo. Dice, cuando subía del agua, es decir, estaba en el fondo y Juan ya bautizado, lo sube del agua, no ha salido del agua, viene subiendo de la profundidad del agua, está sumergido. Cuando sube del agua, escucha. Por eso cuando el cristiano es sumergido, dice Pablo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 6, permítame ir a la Biblia porque creo que es la mejor manera. Dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano culto, la persona ha de ser sumergida. Debe haber agua suficiente y debe ser sumergida porque el bautismo significa eso. Y cuando alguien se bautiza, se identifica con la sepultura y resurrección de Jesucristo. Amén, mi hermano. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque este programa lo ven mucha gente trinitaria, mucha gente que no conoce del Señor y porque alguien le mandó de sus contactos, alguien le mandó a fulano o a sultano o a mengano este programa. Y por eso yo les insto una vez más a nuestros hermanos que compartan este vídeo. Es importante porque a lo mejor su vecino, su vecina, su amigo que más quiere, se puede morir el día de mañana. La muerte no está viendo raza, no está viendo color, no está viendo estatus social, no está viendo si es rico o pobre. La muerte no mira nada. Cuando ya se muere ya no hay nada que hacer, porque Dios es un Dios de vivo. Y le preguntaba esto porque es una persona de la Trinidad que nos hace esta pregunta. Y me están escribiendo aquí, hermano Fulton, nunca en mi vida, llevo 12 años como trinitario y nunca me habían explicado de que el bautismo es de esta manera. A mí me bautizaron por esparción. Y usted lo ha dicho claramente, ministro, que esto es por sumersión. ¿Es así, ministro? Claro, la Biblia lo dice y nosotros creemos y practicamos lo que dice la Biblia, porque es que lo que el Señor respalda es su palabra. Él no respalda el concepto, lo que alguien se imaginó. No, Dios respalda su palabra. Y para ser salvos debemos hacer, la Biblia dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Necesitamos creer como dice la palabra, no como dice fulano o perenseno, no, como dice la palabra. Y la palabra dice que el bautismo ha de ser por sumersión, es decir, sumergir a la persona
y en el nombre del Señor Jesucristo. Porque lo leíamos al comienzo, el efecto de la predicación del evangelio está en el nombre. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Oiga, sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es el nombre más poderoso que hay. Así que ha de ser por sumersión y en el nombre de Jesucristo, según la Biblia. Amén, ministro. Ahora vamos en ese punto. Usted ha tocado, ha dado clic en la tecla. Usted dice que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué en la Biblia dice debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué dice la Biblia eso? Cuando debería de haber sido cuando se escribió la Biblia, debería de haber dicho, pues bueno, todos tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué dice la palabra eso, mi hermano? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los evangelios son parábolas. Algunos evangelios se escribieron por parábolas. Las parábolas tienen como propósito esconder entre palabras una verdad. O sea, que una parábola, usted encuentra en la Biblia que dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Eso dice la palabra del Señor. Usted dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Pero es una parábola, porque si lo tomamos literalmente tendríamos que sacarnos el ojo. Pero no es a eso lo que el Señor se está refiriendo. Entonces, cuando Jesús manda la gran comisión del Evangelio de Mateo, que es el texto de contradicción, que algunos lo contradicen porque no lo han interpretado. Mateo no está hablando de nombre, está hablando de manifestaciones o títulos. No está hablando de nombre. Le voy a explicar algo. El ángel le dijo en Isaías capítulo número 6, 14, 6, dice: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Y no declaró el nombre, dijo Emanuel. Ya en el Nuevo Testamento dice que Emanuel es Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento se da a conocer el nombre de Dios, pero esa es otra doctrina. Pero cuando Jesús habla en Mateo 28, 19, que está dando el mandamiento, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a ver si leo el texto aquí. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice: bautizándolos en el nombre. Escuche bien, en el nombre. Está hablando de un nombre que no lo declara allí. ¿Cuál es el nombre? No se declara el nombre. Y luego dice, habla de las manifestaciones de Dios. Porque Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. El ángel le dijo a María: y llamará y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este será llamado, dice Lucas, Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. ¿A qué se le llamó Hijo de Dios? A la humanidad, a lo que nació de María. Pero Pablo más adelante dice que en esa humanidad Dios estaba en Cristo. Bueno, ese es otro tema de todas maneras, pero tratando de explicarlo. Así que Mateo no habla de un nombre, de varios nombres, sino que habla de un nombre. Bautícese cada uno en el nombre. Luego dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no habla de 3 nombres, habla de manifestaciones. ¿Cuál es el nombre del Padre? Es Dios, es Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo. Eso está claro en la Biblia. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesucristo. Por eso Pedro, que recibió el mandamiento, la orden de predicar el evangelio juntamente con nosotros, apóstoles que estaban allí, Pedro tenía que decir lo que Jesús les había mandado. Ahora Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. Pero ya no menciona los títulos. Padre es un oficio. Mi persona es padre, yo soy padre, pero yo no me llamo padre. También soy hijo porque tengo papá, pero soy pastor, pero soy esposo. O sea, son títulos. Soy conductor, podía ser médico, podía ser abogado. Todo eso es título, pero tengo mi nombre. O sea, Dios se manifestó
La Biblia dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras, es que no podemos reducir a Dios, meterlo a un cajón y creer que Dios es así, no se va a mover bien. Si Él llena el universo, Él está en todas partes, Él es Dios, por algo es Dios. Entonces el nombre de Dios es Jesucristo. Pedro le dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Por eso, hermano, no encontramos en la Biblia que ningún cristiano, ninguno de los primeros cristianos se hayan bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que Jesús no dijo que repitieran esas palabras. Él no dijo, repitan estas palabras. Él dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Desde la revelación que tiene el apóstol Pedro con los otros el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que Jesús había dicho que cuando el Espíritu Santo viniera los guiaría a toda verdad, a toda verdad. Es uno de los beneficios de recibir el Espíritu Santo, hablando en lenguas como el Espíritu nos de que hablemos. Nos guía, trae revelación, trae conocimiento. Por eso la gente no entiende esto, porque no le han dado oportunidad a Dios que trabaje en la vida de ellos. Entonces, ese día Pedro dice, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia no encontramos ni un solo bautismo realizado en los títulos, sino en el nombre de Jesucristo. Amén, ministro. Y eso es lo que ha causado tanta división, podemos decirlo así, esa palabra, tanta división, tanta cosa, tantas creación de religiones que interpretan a la manera personal, podríamos decir así, porque a veces me están escribiendo aquí, y esto lo digo así, son de México y de Nicaragua, me están escribiendo ahora en este momento. Me dice que nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque nosotros creemos que en Génesis ya había la Trinidad. Desde Génesis había la Trinidad. Entonces yo, hermano, aprovechando esta oportunidad, porque todo esto es parte del programa, porque ellos dicen, cuando dijo hagamos al hombre, dice que ahí ya estaba hablando con el Padre. Ahí estaba hablando con el Padre. Y el que hablaba era el Hijo, supuestamente. Eso es lo que me están diciendo aquí. Pero la iglesia que usted predica y la iglesia que yo predico, predicamos al Cristo resucitado, al único, indivisible y Dios soberano que es el Señor Jesucristo. La iglesia es el único bautismo que reconoce, porque como dice usted, ministro, no hay más bautismo que se haya hecho en la antigüedad, nuestros primeros hermanos, en los títulos. Yo no sé si tenga algo más que agregar, ministro. Bueno, quería responderle a la persona que dice que desde el libro de Génesis ya existía la Trinidad. Bueno, si existía, entonces tenemos un Hijo eterno. Y cuando ya hablamos de un Hijo eterno, estamos contradiciendo la Biblia, porque hijo es lo que nace. Si es eterno, no es hijo. Porque el único eterno es Dios, que no tiene principio ni tiene fin. O sea, si es hijo, si el Hijo es eterno, tenemos un problema bien serio, porque y el que lo engendró, o sea, eso es una contradicción terrible. O sea, hijo es lo que nace. Si nació, es un hijo. Si es hijo, fue porque nació. Entonces, el hijo no se habla en el Antiguo Testamento como hijo. Como hijo se habla en la manifestación de Dios en carne. Dios prometió venir y salvarnos. Dios mismo vendrá y os salvará. Como Dios es espíritu y no lo podemos ver, entonces Dios tomó forma de siervo, forma de hombre. Se hizo hombre para darse a conocer al hombre, para poder salvar, redimir al hombre de sus pecados. A esa humanidad se le llamó hijo de Dios. Dios estaba. Jesús dijo en Juan capítulo 14, permítame, hermano, no sé cómo estamos de tiempo, pero
cuando a uno le tocan estos temas, pues a uno como que el Espíritu Santo comienza a iluminarle acerca de esto. Pero el capítulo 14 de Juan dice el Señor de la siguiente manera, el verso número 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando oyeron estas palabras, dice entonces, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El verso número 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, en la naturaleza humana, Dios se manifestó en carne. A esa humanidad se le llamó hijo. Pero en ese velo de carne estaba Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, Dios se metió en ese velo de carne, y el que miraba, claro, la doble naturaleza, Jesús era hombre y Dios, pero Dios estaba allí, o sea, no eran dos, era Dios mismo en una manifestación diferente, pero la manifestación de su humanidad para salvar al ser humano. Entonces no hay dos ni tres personas, Dios se ha manifestado de muchas maneras, y una de las manifestaciones es esa. A Moisés se le presentó como en una zarza. No era una zarza, era Dios, porque cuando Moisés se acerca y mira, escucha la voz, se acerca, la voz le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y él dice que tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, Dios se ha manifestado de muchas maneras. Claro, yo le digo a la persona, esto no es para contender, porque el Señor no nos mandó a contender, nos mandó a ganar a las personas. Si usted está interesado de esto, es más, le dejo mi número telefónico, el hermano ahora lo coloca por allí, y me puede llamar y seguimos hablando. Créame que estamos dispuestos a explicarle acerca de la Biblia para que usted conozca la verdad, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, mi hermano, sí, mi pastor, la verdad es que ese es el propósito de este programa. El programa se llama Conociendo al Dios de la Biblia, de lunes a viernes, 15 horas, 3 de la tarde, hora canaria, 10 de la mañana, hora que han cambiado la hora aquí en Europa, 10 de la mañana en Colombia, 10 de la mañana en Ecuador, en el Perú, bueno, y en ciertas partes de Sudamérica. Entonces sí, a la persona que nos escribe, que nos sigue escribiendo por aquí, sí, le decimos de que podemos darle el número, o si no que se siga conectando a ese programa, porque hay muchos trinitarios, pastores que han sido trinitarios, ahora le sirven al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque una vez escucharon de este Dios indivisible, de este Dios soberano, de este que es que lo dice la palabra, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, ahí no dice el Hijo, Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién lo vio? Los ángeles, lo vio todo el mundo, porque Él era Dios. A veces, como usted dice, mi hermano, Dios manda palabra a uno y para eso estamos aquí. Mi ministro, hay una pregunta que sí me ha dejado a mí un poquito como estremecedor. Aunque nosotros conocemos como cristianos, conocemos de que para estar algún día allá arriba en el reino de los cielos y ser partícipes de todo ello, tenemos que bautizarnos. Vale, está claro que tenemos que bautizarnos. Pero ¿qué ganamos con ese bautismo, mi hermano? No tenemos audio, mi hermano, no tenemos audio. Se ha ido el audio, a ver si es que lo arreglamos. No tenemos audio, mi hermano. A ver si es que lo arreglamos. Parece que algo le movieron allí, algún cable, y no tenemos audio.
Bendito sea el Señor. Hasta que usted cuando pueda, entre nomás mi hermano. Hasta eso yo me voy con los saludos para todos los hermanos que están escuchándonos en Pakistán. Gracias a nuestros hermanos allí en Rumanía, en Ecuador, en Colombia. Gracias mis hermanos en Estados Unidos, en el Canadá. Gracias por estar compartiendo este programa de Cultural Celestial Estéreo, la radio del Dios viviente. El día de hoy estamos con el pastor Abadías Gulus desde Cerrito del Valle, Distrito 25. Él pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Gracias también a nuestros hermanos del Chocó, allí en Colombia. Gracias mis hermanos por estar con nosotros. No sé si ya tenga audio mi hermano. Dígame. Bueno, están arreglando el audio, Vamos a ver mi hermano, cuando yo escuche el audio, yo ya me salgo de pantalla para que continúe con esa pregunta que le hemos hecho. ¿Qué ganamos? ¿O qué gana el cristiano cuando se ha bautizado? ¿Qué es lo que se gana? Sabemos de que, ya lo ha dicho el ministro, perdona pecados, pero hay otra cosa más. Hay otra cosa más que a veces la gente piensa de que solo es aquí en la tierra, pero yo quisiera que el mismo ministro nos contestara de acuerdo a la palabra del Señor. Gracias también a nuestros hermanos en Colombia, en Huila, aleluya, Huila, Colombia, Neiva. Aquí está, vamos a ponerlo en el banner. Gracias también a nuestra hermana Gloria Bejarano, desde Carrizal, Cerrito del Valle. Gracias también por estar con nosotros. Vamos a ver, mi hermano. Ahora sí, perfecto, mi hermano, lo dejamos. No sé si me escucha, hermanito. Perfectamente lo escuchamos allí, mi hermano, perfectamente. Bueno, vamos a tratar de responderle la pregunta acerca de qué ganamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y Marcos, el capítulo 16, en la gran comisión de Jesús a los apóstoles, les dijo claramente el verso número 15, y les dijo: ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Todas las personas estamos luchando por ser salvos. ¿Salvos de qué? Después de que la iglesia sea levantada, va a venir la gran tribulación. Hay una condenación eterna para el hombre que muere sin Cristo. Bueno, hay una serie de cosas que vendrán después de que la iglesia sea levantada. Pero el cielo se abre, la permanencia del hombre con Dios, el estar en el cielo con Dios, depende del bautismo. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, hay una condenación. Y Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, el hombre se va a condenar porque no cree en Jesucristo, porque no lo recibe como Salvador, porque no se bautiza en su nombre. Le voy a contar. Hay mucha gente que ora en el nombre de Jesús por los enfermos. Hay mucha gente que hacen una cantidad de prácticas en el nombre de Jesús, pero cuando se trata del bautismo, desconocen totalmente esto del bautismo y no se quieren bautizar en el nombre de Jesucristo. Claro, porque los demonios se van en el nombre de Jesús, los enfermos se sanan en el nombre de Jesús, pero el bautismo no es para echar fuera demonios, no es para sanar a los enfermos, el bautismo es para salvación. Entonces Jesús dice en alguno de los apartes de la Biblia, hay algunas partes de la Biblia donde el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 7, verso 21. Luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tomaron el nombre de Jesús solo para sus propios beneficios, pero no se bautizaron en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesucristo es para salvación. No podemos jugar con la salvación. La salvación costó un precio muy alto. Dice la escritura a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Es que esta salvación costó un precio inigualable. El hombre no podía pagar. El hombre era deudor, no tenía cómo pagar. Por eso Cristo vino y se puso en el lugar del hombre y pagó el precio por nuestro rescate. El precio más alto que se haya podido pagar en el mundo lo pagó Jesucristo por rescatar al hombre. Y ese precio que pagó Jesús ahora le ofrece al hombre la vida eterna, la salvación, la vida eterna. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amigos, necesitamos bautizarnos en el nombre de Jesucristo para salvación. Dice, y el que no creyere será condenado. Si usted no cree y no se bautiza, se va a condenar. Pero si usted cree y se bautiza, el bautismo es para salvación. Lo leímos en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde ahora nos salva. No le quite la S, por favor, porque algunos le quitan la S y lo ponen a decir no salva, no. La Biblia dice nos salva a todos los que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué ganamos? Ganamos el cielo, ganamos la vida eterna, vamos a vivir con el Señor para siempre. Porque cuando Dios creó el hombre, no lo creó para que el hombre viviera un cierto tiempo, lo creó para que viviera para siempre con él. Pero el hombre se extravió, se olvidó de Dios. Isaías dice, vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así que el pecado separó al hombre de Dios, pero Cristo vino a reconciliarnos. El sacrificio de Cristo nos ofrece eso, reconciliación. Así que dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Todo está hecho. No hay que hacer nada, aceptarlo, recibirlo. La salvación es un regalo. Recíbela en esta mañana en el nombre de Jesús para que asegures la salvación de tu alma. Amén, mi hermano. Amén. Parece que ya vamos entendiendo, dice por aquí. Parece que ya vamos entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias a todos los hermanos que nos escriben a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través del banner. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos allá en Alemania. Ahí está el misionero. Le mando un saludo, ministro. Él pertenece a la Iglesia Apostólica Evangélica del Nombre de Jesús. Nuestro pastor Daniel Barroso, él es misionero en Alemania, le mando un saludo. Y están conectados diferentes pastores de todas partes del mundo. Gracias, ministro. Gracias por apoyarnos con sus oraciones, por apoyarnos también los que están aquí en el Reino Unido, por apoyarnos con su cuota mensual para que esta radio continúe y siga adelante predicando el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hacerle la última pregunta, ministro, y yo creo que para este programa habrá una segunda parte. Ministro, yo me estoy adelantando, lo estoy comprometiendo en este momento. Usted ya es parte de la familia de Cultural Celestial Estéreo. Además, pues somos hermanos en Cristo. Y hermano, aquí estamos para servirle al Señor. Algunos nos preguntaban, nos decían, bueno, ¿va a haber programa? Claro que sí. Nosotros no podemos parar. Para nosotros es un día común y corriente. Para el mundo será otro día, pero para nosotros es un día común y corriente. Y por ahí también nos preguntaba que cuánto ganábamos nosotros. Nosotros ganamos lo que usted está escuchando. Algún día estar allá arriba en el cielo. Eso es lo que ganamos nosotros. Estar allá arriba en el cielo, con el que creó todas las cosas. Claro, son bonitas las cosas que ha creado Él. Pero no, yo me enamoro de las cosas que no veo. Porque el Señor dijo, y me voy a hacer una mansión.
hacerte una casa a ti, pero para el que cree, como ha dicho el ministro, para el que se bautiza en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Me dice por aquí, pastor, yo me bauticé y con eso ya estoy salvado. Esto es una persona, un hermano que nos escribe desde El Salvador. ¿Usted qué le diría, ministro? Bueno, le vamos a responder por la Biblia. La Biblia dice, San Mateo capítulo 24, el versículo número 14, creo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero le quiero dedicar el verso número 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el hecho que me bauticé y ya, porque si tú te bautizas y te vuelves un mundano, un pagano, te vas a pecar, te vas a perder. Tienes que permanecer, perseverar, no solamente en el bautismo, sino en los principios bíblicos, en la comunión de los santos, congregándose. Usted necesita tener un pastor, tener una congregación, hacer membresía allí, convertirse en un miembro activo. Además de lo que ha recibido, necesita darle al mundo, predicar el evangelio, servir a Dios en agradecimiento por lo que Dios te ha dado. Necesitas mantenerte en el ejercicio de la vida cristiana, es orar, cantar, ofrendar, diezmar, predicar el evangelio. Todo eso tiene que ver con el ejercicio de la vida cristiana. El Señor nos salva para que le sirvamos. Si no fuera así, nos bautizamos y nos morimos. Pero si estamos en el mundo, si estamos vivos es porque Él quiere que le sirvamos. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Usted debe de permanecer, perseverar fiel en santidad, guardándose para Dios, sirviéndole al Señor en la congregación, orando por su pastor, orando por la iglesia, orando por su familia, orando por las almas. Bueno, hay tanto que hacer. Por eso es que Dios nos salva, para que usted se dedique para Él, para que le cante, para que le alabe, aprenda a tocar guitarra, aprenda a tocar piano. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer, porque en gratitud a Dios, Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Si Cristo fue capaz de entregarse por nosotros y pagar un precio tan alto y salvarnos, y nos tiene con vida, nos tiene con salud, vamos a perseverar en la doctrina. Dice que los apóstoles, los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Persevere, no se vaya a ir al mundo, porque si se va al mundo se pierde. Así se ha bautizado. El bautismo es para perdón de los pecados, pero hay que permanecer, perseverar es la palabra. Ministro, yo le había dicho que era la última pregunta, pero no me voy a quedar con porque la verdad es que esta pregunta, primera vez en la vida, en los años que llevo en el Evangelio, he escuchado esto. Y ya que está aquí, ministro, dice, ¿y cuándo nos bautizamos en sangre, ministro? Bueno, esa es una pregunta que no sé de dónde sale. En sangre, pues no sé. Le voy a contar algo aquí, a ver si lo escucho, lo encuentro por aquí, acerca de lo que dice el apóstol Pablo. Pero el bautismo en sangre no es bíblico, yo no lo he oído. Primera vez, como dice usted, también lo escucho. El bautismo es en agua para el perdón de los pecados. Jesús fue al Jordán, donde había agua. Pero sí dice Pablo que algunos, esas son las doctrinas, y Pablo dice aquí en Corintios, dice que algunos se bautizaban por los muertos. O sea que hay gente que tiene otras tradiciones que no son bíblicas, son tradiciones de los hombres, costumbres de los hombres, enseñanza por los hombres. Entonces predican un evangelio diferente que no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, el bautismo es en agua, ni por los muertos,
ni enterrados, porque algunos se entierran, hacen un hueco y se entierran y dicen que esa es una forma de bautizarse. No, la Biblia es clara. Jesús fue al Jordán y cuando subía del agua, entonces Jesús fue bautizado donde había agua y los primeros cristianos practicaron el bautismo por sumersión, porque eso dice Pablo, que somos sepultados juntamente con él por el bautismo para muerte. O sea que hay que sumergirlo en agua, hermano Fulto, en agua. No, la Biblia no me habla de otro bautismo. Amén, mi hermano, por eso no me quería quedar con esta pregunta, porque yo primera vez que escucho que cuando nos bautizamos en sangre, la verdad, lo que sí sé yo, hermano o hermana que me ha escrito, es que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Eso sí dice la palabra. Pero yo del bautismo en sangre, la verdad es que nosotros somos seguidores de Cristo, por eso nos denominamos cristianos. Cristiano significa ser seguidores de Cristo, obedecer a lo que dice la palabra, como dijo el ministro, como dice en la Escritura. Y eso es lo que hacemos. Y gracias por hacernos esta pregunta, porque se denota claramente de que es alguien que le ha enviado este link para que usted viera este programa. Y no ha sido casualidad, no ha sido casualidad. Dios quiere que usted se salve. Por eso Dios ha hecho llegar a través de algún hermano este enlace para que vea este programa. Ministro, yo quiero que nos regale una oración para todos los hermanos que han estado presentes a través del Facebook, a través de la radio online, a través de la FM 88.9, a través de las diferentes emisoras. En Colombia tenemos más de 16 emisoras que retransmiten este programa, en Ecuador también, en Chile, en los Estados Unidos, aquí en Francia, en España, y muchos hermanos que